Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa El Café Psicoanalítico. Primero que nada, me gustaría que se presentaran mis compañeras. Hola, buenas noches, soy Alejandra, me da gusto que estén de nuevo con nosotros. Hola, buenas noches, mi nombre es Elizabeth, qué bueno que están con nosotros compartiendo hoy este tema. Muy bien, y yo soy el Dr. Domingo, más adelante van a llegar algunos de nuestros compañeros. Este programa en específico va a tratar sobre el déficit de atención y con o sin hiperactividad. Lo hemos visto muchas veces en psiquiatría, lo hemos visto a lo mejor en temas más médicos, pero hoy queremos darle un abordaje psicoanalítico. Por eso el tema de hoy se llama el psicoanálisis frente al TDAH o trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Antes que nada tendríamos que abordar qué es este déficit de atención. Existen diferentes enfermedades que van a ir a afectar la hiperactividad en las personas. Podría estar en los niños, podría estar en el adulto, y algunos de ellos van a conservar algunos datos o algunos rasgos de que de niños tuvieron este déficit. Algunas de estas enfermedades serían, por ejemplo, en el caso del adulto que trabaja demasiado. ¿Qué es lo que trata de hacer el adulto que trabaja demasiado? Trata de descargar toda esa libido que no ha podido elaborar. Entonces, cuando vemos a una persona demasiado trabajadora, una persona que pasa demasiado tiempo en la familia, pudiera tener un rasgo de esta hiperactividad. Esto también se ve, por ejemplo, en los chavos que hacen mucho ejercicio, que son tratados o se le nombra como trastorno por vigorexia, que constantemente están haciendo ejercicio y pasan ya sea 4 o 5 horas precisamente ejercitándose. Sí, precisamente. Entonces, cualquier actividad que fuera realizada de manera como mecánica, muchísimas veces al día, puede servir como para mediar con esta hiperactividad. Otra de estas sería también la verborrea. Una persona que habla demasiado, una persona que al ponerse tensa trata de comerse casi literalmente a las otras personas con la palabra, puede ser un caso de una persona que sufrió de este déficit de atención. Antes de avanzar me gustaría proponer esto. ¿De quién viene el déficit de atención? Bueno, pues de alguna manera existen varias teorías y digamos en la cuestión médica se aborda mucho la genética. Sin embargo, abordándolo desde el psicoanálisis, pues no solamente tomaríamos en cuenta la genética, sí, sino también la situación de la manera en la que se vinculan los padres con el pequeño, sí. De alguna manera esto va a dar el indicio de qué tanto puede el niño desarrollar o no esa hiperactividad. Pareciera que en muchas ocasiones los papás que son como muy, digamos, poco activos, ¿sí? La hiperactividad que muestra el niño es a partir de esa propia no actividad del padre como para poder incitarlo que de alguna manera pues el niño obtenga esa atención o el cuidado debido que necesita. Podríamos hablar, por ejemplo, de que sufrieron de una falta de atención de los padres, cualquiera de los dos, y la hiperactividad o no la hiperactividad en el niño aparece como para tratar de resolver esto. Suponiendo que los padres no le ponen atención, el niño se puede volver hiperactivo como para que lo vean, algo así como miren, aquí estoy, todavía continúo. En el otro caso puede ser el niño que ya se somete, el niño que ya vio que siendo hiperactivo no va a funcionar, así que pasaría la hiperactividad pero ya no literalmente al cuerpo, puede ser a nivel de lo psíquico. Muchos de ellos ya de adultos lo van a manifestar como una obsesión, como niños superdotados o incluso con déficit de atención, ya falta de aprendizaje, algo de retraso mental, y por eso se pierde la capacidad de atención, de concentración, ahora sí que de recordar las cosas, no tienen una memorización adecuada o no memorizan patrones a seguir en cuestión, por ejemplo, de sintetizar las cosas, no tienen esa capacidad de hacerlo. Se les va a dificultar mucho entonces la escuela y muchas veces es ahí donde se dan cuenta los adultos que su hijo tiene problemas. Antes de llegar ya propiamente a los niños, que es lo más específico del día de hoy, me gustaría abordar también el caso de deportistas de alto rendimiento. Hace rato hablabas un poco de eso, Eli, de las personas que tienen vigorexia. Muchos lo van a sublimar o lo van a ocultar. ¿Por qué? Porque son deportistas de alto rendimiento. Tendríamos, a los jugadores de la selección mexicana, clavadistas, velocistas, que requieren descargar una gran cantidad de energía. Ese sería uno de los rasgos. Hay una compulsión
a repetir siempre un acto donde ponen en riesgo su vida. Puede haber una descarga de mucha tensión, puede haber situaciones peligrosas y casi siempre están bajo los ideales del padre o de la madre de cosas que no pudieron lograr ellos. Eso es precisamente, yo creo que una de las problemáticas de fondo, precisamente el no cumplir con las expectativas de los padres, el estar en constante movimiento o en constante actividad como para cumplir esas expectativas por parte del super yo de los padres. Ese super yo se introyecta finalmente y el chico o la chica pues se va a sentir demasiado presionado y va a tratar de cumplir siempre con esas expectativas. Tendríamos, por ejemplo, el caso de boxeadores, se me ocurre Julio César Chávez Jr., que tiene que seguir con el ideal del padre y que nunca lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque esa es otra persona. Ya no puede superar al padre, siempre le va a llevar esa ventaja, siempre le va a llevar todo ese aprendizaje que él tuvo, el sufrimiento que él tuvo, entonces no hay manera de ganarle. Además de los deportistas, tendríamos, por ejemplo, la conducta del automovilista que tiene rasgos de hiperactividad. ¿Cómo creen que se manifestaría? Bueno, yo creo que sería partir como de no poder tener la tentativa de decir me voy a parar para darle el paso al otro, al peatón, o inclusive esa agresividad también se muestra al no darle el paso a otro automovilista, ¿sí? Pareciera que no pudieran parar o que no tuvieran esa posibilidad y de alguna manera pues coarta también al otro sujeto, como lo haría como de chico con el padre, ¿sí? En el que no podría detenerse a pesar de que el otro estuviera presente, ¿sí? No se le toma en cuenta, entonces él tiene que seguir su línea, no hay nada que lo pueda terminar por dar ese límite, ¿sí? Podría ser una conducta, el no darle el paso a alguien o a otro automovilista. El brincarse los semáforos también sería como romper la ley, romper la ley del padre, el reglamento, ponerse en estacionamientos donde no deben de ponerse, el no poner las señas, digamos, de que van a dar vuelta. Todo ese tipo de conductas agresivas del automovilista se puede manifestar entonces también como un rasgo de hiperactividad. Hasta yo creo que en la forma de acelerar, me imagino, la impulsividad que demuestra precisamente al no detenerse, ¿no? Al tratar de manejar cada vez más rápido, esquivar a cada uno de los conductores de al lado. Yo creo que también eso tiene que ver con esto precisamente. Hay muchos que incluso no toleran que alguien vaya delante de ellos. No importa si va muy rápido, ellos tienen que ir adelante, ellos tienen que ir guiando, por decirlo así. Tienen que ser así como que el primero en todo, si no, no pueden ser ellos mismos. Se comparte ahí el ideal del caso del deportista, donde le dicen, tú tienes que ser el primero, tú tienes que ser el mejor. Entonces tiene que ser el primero en todo. Incluso hay algunos pueblos donde se maneja el uno y uno, pero parece que les enseñan a ser el primero. Yo siempre tengo que ser el primero, entonces siempre se le cruzan a los demás. Que bueno, esto tendría que ver mucho con la situación en la que si tiene que ser siempre el primero, siempre va a buscar el sujeto situaciones en las que tiene que ser el primero. Ahora, si esta situación no se presenta, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pues al final es huir, ¿no? ¿Por qué? Por esa misma incapacidad que tiene o que cree que va a tener al no poder hacer lo que se supone que tendría que hacer en cierta situación. Si no puede, digamos, ser paciente en la fila del banco, ¿sí? Lo que va a hacer es al final de cuentas huir y relegar como toda esa responsabilidad al otro, porque él tiene que ser el primero, no puede ser nadie más, ¿no? Se me ocurre como un ejemplo de impaciencia, ¿no? Se puede poner a gritar, se puede poner a ofender, con tal de que lo dejen pasar antes de tiempo, puede amenazar a los que están ahí diciendo que tiene influencias, puede usar muchas herramientas, o simplemente puede evadir esas situaciones donde sabe que no puede ganar, o que no puede cumplir con las expectativas que tiene su propio super yo de él mismo. Ya tomando en cuenta lo de los niños, que es el tema principal del día de hoy, ¿desde cuándo podríamos notar que un niño puede ser hiperactivo? La mayoría de los autores coinciden en que puede ser incluso en el momento de amamantarlo. Un niño después de comer se tendría que dormir. Si por ahí conocen a algún adulto que le dé sueño después de dormir, quiere decir que tuvo una buena etapa de amamantamiento. Pero aquel que no puede dormir, incluso ni aunque se alimenta, el bebé que sigue ansioso, aunque le den biberón, aunque lo cambien de pañal, ese niño podría tener ya un dato de hiperactividad. Sí, hay niños que
no duermen durante toda la tarde y por lo regular los bebés tienen al menos a tomar 3 siestas y hay niños que pues no, o sea, se llega la noche y aún llegada la noche no quieren dormirse, aunque les estén dando biberón o los estén amamantando, no tienen el deseo de dormir. Sí, esto se ve muy comúnmente y más ahora yo pienso que también tiene que ver mucho la tecnología. Ahora, por ejemplo, ya estamos acostumbrados a que tanto papá como mamá trabajamos y a veces pues ahora sí que dejamos la televisión prendida para que el bebé entre comillas se duerma, pero surge lo contrario, ¿no? O sea, en vez de dormir dura más horas despierto. Algo que por ahí podría entrar en juego es que parece que a veces los niños terminan cuidando a los papás o a la mamá. Incluso hay una frase que siempre he escuchado que dice: niño, cuida a tu mamá. El niño que está todo inquieto, que está tumbando cosas y que parece que no lo están cuidando. Entonces es como, hazte cargo de tu mamá porque tu mamá no se hace cargo de ti. Otro dato, ya un poco más adelante, que estaría más o menos entre el 6º y el 8º mes, es cuando el niño ya empieza a dar sus primeros pasos, cuando ya se puede empezar a poner a gatear. El niño se pone muy hiperactivo, es el niño que camina antes de tiempo, el niño que si no lo cuidan se está aventando de la cama o se está cayendo de todos lados, que de alguna manera también sería una manifestación de la pulsión de muerte. Algo así como un rechazo de los padres, el niño lo interpreta y quiere cumplirles el deseo. Pero ¿qué es lo relevante entre el 6º y el 8º mes? En la teoría kleiniana tendríamos, por ejemplo, la posición depresiva, que es lo que termina la integración de la estructura del niño, al menos del superyo o del yo. En el caso de la teoría lacaniana estaría el estadio del espejo, aquí comienza. Al final de este estadio del espejo, el niño se puede reconocer en ese espejo o en la madre, digamos, y ya tiene su figura, ya sabe cómo se ve, ya sabe cómo es su cuerpo. Dependiendo de cómo lo integra la madre es cómo se va a sentir. Si a un niño le dicen que es muy inquieto, que es tonto, que es torpe, esa imagen ya va a quedar ahí cristalizada. Entonces va a ser un niño que no importa qué hagamos, se va a sentir tonto, torpe, como que no puede hacer bien las cosas. Ahora sí que la mamá le va a dar ese sostenimiento para realizar dichas actividades, o lo va a sobreproteger de tal manera que el niño no pueda moverse. Que inclusive puede caer en los niños que constantemente llegan al hospital, ¿no? Accidentados. Entonces, de alguna manera, pues también esa pulsión de muerte está muy exacerbada, ¿sí? Bueno, yo conozco un caso de alguna persona que sí, de niño tenía muchísimos accidentes, ¿sí? Nunca le habían hecho como un diagnóstico hasta que ya es un poco más grande y realmente, tenían la teoría, ¿no? De que era probablemente una cuestión de neurológica. Se descarta y completamente después se dan cuenta que eran los papás quienes estaban como en esa pasividad y el niño lo que estaba buscando era la propia atención, sí, pero constantemente eran accidentes como muy muy escabrosos, sí, que el niño se ponía al borde de la muerte, sí, pero nunca fue tomado en cuenta esa parte. Incluso podríamos tomarlo como intentos suicidas de un niño pequeño. ¿Cómo vamos a distinguir el cuadro? Eso también sería muy importante, porque tal vez muchos de nuestros escuchas van a estar viendo a sus hijos o conocen a alguien cercano y podrían detectarlo a tiempo. Lo primero es que sería un niño hiperkinético. Algunos lo van a manifestar a nivel del cuerpo. Entonces va a ser un niño que es algo torpe en sus movimientos, puede utilizar la verborrea, nadie lo calla, pero otros se van a ir a la parte psíquica. ¿Y qué va a aparecer aquí? Piensan tanto que no se pueden concentrar, que no pueden memorizar, no pueden poner atención, no pueden poner en orden las ideas. Ese sería el primer dato. Vamos a darle ahorita la bienvenida al doctor, en unos momentos lo van a escuchar. ¿Qué más va a tener este cuadro clínico del niño hiperactivo? Va a ser un niño impulsivo, un niño que no tolera la frustración, un niño que está regido, o incluso ya un adulto, por el principio de placer. A la menor provocación van a explotar. Si se acuerdan de Miguel Herrera, más o menos así me lo imagino. Sí, de adulto. Son intolerantes a la frustración. Otro dato sería en cuanto a la escritura. Se habla de que tienen dislexia disortográfica. ¿Qué es esto? Van a tener muchas faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque escriben tan rápido o piensan tan rápido
que no pueden poner en orden sus ideas. Ellos las pueden entender, pero a lo mejor no los otros. Sí, al igual al hablar, en el momento de tratar de decir una palabra, dicen otra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos con lo del psicoanálisis infantil, este ciclo de tres programas, así que va a estar muy interesante, así que continuamos con el tema, por favor. Muy bien, otro rasgo del cuadro es una fragilidad narcisista. ¿Qué sería esta fragilidad? Como ya hablamos, al principio faltó algo de atención. El niño necesita tener la fantasía de que es omnipotente, de que todo lo puede lograr, de que no necesita incluso ni moverse para que todo le aparezca ahí. Incluso, por ejemplo, Winnicott decía que el niño tiene que crear los objetos. Él tiene sufrimiento, empieza a llorar y luego aparece el pecho. O luego aparece la madre y lo cambia de pañal. Pero en este tipo de niños no ocurrió así. Es como si no respondieran a sus demandas. Así que el niño se tiene que adaptar a los padres, no los padres al niño. De ahí vendría esta fragilidad narcisista. Otra cosa también interesante es que no puede estar solo. ¿Por qué un niño no puede estar solo? Porque se enfrenta precisamente a sus propios pensamientos y también tiene que ver, por ejemplo, esa angustia que sintió durante la primera infancia, en el momento en el que se separó de la madre, no hubo una buena separación de ella. Entonces, precisamente por eso no puede quedarse nuevamente solo, porque vuelve a sentir esa misma angustia que ya sintió en un principio y de la cual no hubo sostén. Incluso en lugar de sentirse omnipotente se va a sentir desprotegido. Se va a dar cuenta de que depende del otro, de que necesita al otro para sobrevivir. Winnicott hablaba de esto con la continuidad existencial. Decía que solamente el niño sentía que existía cuando estaba la madre. Y es en la medida que el niño está la mamá está permanentemente, o que acude a los llamados, que el niño se da cuenta de que sigue existiendo aunque ya no esté la madre. El niño que no puede estar solo, o el adulto que no puede estar solo, es porque necesita un complemento narcisista. Necesita completar ya al otro. Es como si lo hubieran convertido en un objeto. No puede ser sujeto. Uh-huh. Sí, pues esto también se ve, por ejemplo, en el constante movimiento. Al momento de manipular los objetos, es precisamente lo que hace. O sea, manipula literalmente los objetos, los hace de él. En el momento en el que no tiene contacto con los objetos, es como si no estuviera ahí. Pierde referencia con lo que conoce. Ajá. Y si no conoce tantos adultos, no conoce la respuesta de las demás personas, tiene que tener algo que lo vincule, que lo haga sentir vivo. Otra cosa también interesante es que es un trastorno irrepresentable. ¿Irrepresentable para qué? Para la propia persona, no se va a dar cuenta. Es muy frecuente que un adulto ni siquiera se daría cuenta que tiene rasgos de hiperactividad. Un niño no se da cuenta que es hiperactivo, no se da cuenta de que molesta a los demás en clases, de que está haciendo ruido. Sí, de hecho, yo sé de un caso de un amigo que era agente vial. Fue al banco con un amigo y de hecho el amigo se metió al banco, y cuando el amigo salió del banco se dio cuenta que mi amigo estaba saltando de un lado a otro una valla que tenía una cadena, y hasta el momento en que no le dijo a su amigo, oye, ¿qué estás haciendo?, fue cuando reaccionó y se dio cuenta. Y pareciera a forma de chiste, pero así es. O sea, realmente no se dan cuenta de lo que están haciendo hasta que alguien les hace ver qué es lo que está pasando con ellos. Que inclusive esto puede pasar en las actividades más cotidianas. Podría ser inclusive en las propias madres o el padre que están haciendo ciertas actividades domésticas y pareciera que primero empieza a barrer, digamos, la sala o la cocina, y sin darse cuenta empieza a hacer otra actividad totalmente distinta y pareciera que todo lo dejan a medias, ¿sí? Es como algo que también probablemente lo puedan como hasta proyectar en el propio niño, ¿sí? Ni siquiera tendría que serlo el niño, pero lo comienza a ser como una conducta repetitiva, ¿no? Como si fuera lo que le fuera a dar como esa constitución al final de cuentas como sujeto. Si mi mamá lo hace, entonces yo lo hago, por lo tanto, a partir de eso yo me formo. Una especie de identificación, entonces, como una identificación. Comenzaron siendo padres, pero no lo completaron. Ajá. Se pusieron a lo mejor a hacer otra tarea. Podría ser también una de las interpretaciones. ¿Qué más hay interesante? Hay diferentes teorías. Ha habido muchas personas que han tratado de explicar por qué la hiperactividad.
Ya hemos hablado hace ratito de que existen teorías genéticas, existen teorías médicas, pero pareciera como una forma de justificar que no es culpa de la sociedad, no es culpa de los padres que el niño esté así. No tuvimos nada que ver, fue porque tuvo un accidente o por genética o fue porque... Aspectos neurológicos puramente. Sí, y así se librarían de la culpa. Sí. ¿Cuáles son las teorías que vamos a ver entonces? Van a ser las que le competen al psicoanálisis, que son las que nos interesan. La primera de ellas sería la hiperactividad del niño como una defensa maníaca. ¿Qué sería una defensa maníaca? Bueno, al final de cuentas, esa propia hiperactividad o impulsividad desata al niño en estar haciendo diversas actividades e inclusive esa propia agresión la va a transmitir en los propios objetos que vaya a utilizar en cada actividad que hace, ¿sí? A partir de que, bueno, de alguna manera es la defensa contra el propio padre o la madre que no están como poniendo esa propia atención, vaya. Entonces, a partir de una cuestión agresiva es como te atraigo para poder atraerte y que me puedas nombrar al final como sujeto, porque sin ti no puedo. Sería como algo. Y estamos hablando también ahí de pulsión de muerte otra vez. ¿De qué se defiende entonces el niño? De la pulsión de muerte. Klein, por ejemplo, decía que la madre es la que tiene que quitarle la pulsión de muerte al niño. Tiene que estar ahí para que el niño pueda proyectar su agresión. Si no hay nadie ahí, entonces el niño se la proyectaría a sí mismo. Podríamos decir entonces que se mueve para sacar esa pulsión de muerte, pero también algunos autores mencionan que una madre depresiva necesita un niño que sirva como de antidepresivo. Y ahí viene la defensa maníaca. El niño se está moviendo tanto que tiene que activar a la madre para que se olvide de su depresión, de sus deseos a lo mejor suicidas, y el niño es el que a lo mejor finalmente cumple ese deseo, con los accidentes o con las enfermedades que pudiera tener. Ahí el niño tiene hipervida, ¿no? Para dárselo a la madre. Sí, o también suele ser muy agresivo precisamente con ella por lo mismo. Una forma de que la madre le responda, ¿no? Algunos incluso van a tener rasgos psicopáticos. Enfrentan a la madre, se dan cuenta de que la madre no está poniendo atención. Los padres no saben qué hacer con ese tipo de niños. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del niño superdotado, que se da cuenta de que el adulto está fallando, tiene una justificación para decirle por qué está fallando, y el adulto no lo va a tolerar e incluso lo puede estar golpeando. Y el niño se va a poner más hiperactivo, se va a poner más violento y va a ser como un círculo vicioso. Entonces, ¿para qué serviría el niño hiperactivo? Pues para despertar a la madre. Otros, por el contrario, se pondrían no hiperactivos en cuanto a lo motriz, pero sí en lo psíquico, y sería el caso de la madre que es muy ansiosa y que necesita tener un niño tranquilizante. ¿Cómo sería un niño tranquilizante? A ver, ¿cómo? ¿Cómo sería ese Cuéntanos. Bueno, un niño que no se mueve, un niño que no juega, el niño que es muy bien portado, que no habla, que lo dejan en un lugar y ahí se va a quedar todo el tiempo, que puede estar en clase si no molesta a nadie, pero no está aprendiendo. Va a tener problemas en ese aspecto y ahí es cuando se dan cuenta los padres que hay un problema. Son hipernormales, ¿no? Normópatas también podríamos llamar. Sobreadaptados. ¿Sí? También. Por ejemplo, Lieberman hablaba de los sobreadaptados y muchos de esos niños van a terminar somatizando. Ya no van a tener rasgos de hiperactividad, pero sí van a presentarlo en otra área. Estaría también la teoría de la falla en la envoltura corporal. ¿Qué sería esta envoltura corporal? Otra vez regresamos al narcisismo primario, en la teoría de Freud. Podríamos hablar de la imagen de base, en la teoría de Dolto. Podríamos hablar de la fantasía de omnipotencia de Winnicott, el yo piel de Didier Rancière. Hay muchas teorías que lo explican de la misma manera. Es esto que explicamos al principio, que el niño se sienta omnipotente, que se sienta completo, que no necesite al otro, que pueda estar solo. Sí, es como una especie de, ahora sí que, de delimitación, yo, no yo, de alguna forma. Este es mi cuerpo y lo demás es lo exterior, ¿no? No hay como que esa delimitación precisamente de eso. Y necesitan todo el tiempo ponerle límite al cuerpo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues muchas veces van a hacer con golpes, con caídas, con deportes extremos, con tatuajes, perforaciones, fracturas. Va a haber muchos mecanismos que le van a recordar al sujeto que hasta ahí se acaba su cuerpo.
pero si no hay esa separación, va a necesitar a otra persona para sentirse completo, va a necesitar a alguien que lo tranquilice, que lo contenga. Otra de estas teorías sería el del pensamiento operativo, este es de Pierre Martí, y lo ponía sobre todo en el caso de las personas que somatizan, la enfermedad psicosomática. El pensamiento operativo es como muy robótico, como mecánico, muy literal, algo así como el pensamiento psicótico, pero la expresión iría en el cuerpo. Entonces aquí encontraríamos otra vez el niño que se accidenta mucho, el niño que se mueve demasiado. Si alguna vez han escuchado el síndrome de piernas inquietas, también podría ser uno de estos rasgos. ¿Un síndrome que se llama así? Sí, hay un montón de síndromes. En psiquiatría todo tiene síndrome. Todo tiene nombre. En este caso la descarga de la pulsión es inmediata. No hay como una idea o algo que lo lleve a precisamente a descargar esa pulsión, o sea, se hace de manera inmediata y directa. Si alguna vez han estado en, no sé, en un examen, seguramente sí, o en algún evento donde hay mucha gente y donde le ponen una pluma, fíjense cuántos están moviendo la pluma, haciendo ruido, cuántos golpetean la mesa, cuántos le pegan a la butaca. Todos esos pudieran tener ciertos rasgos de hiperactividad. Es una manera de descargar la angustia. En cuanto a la clasificación... espérame. Sí. También hay otra explicación con respecto al TDA, digamos, un poco más clásica, que es que un niño hiperactivo y con falta de atención es que está sobreexcitado. ¿No te acuerdas cuál es el autor de esa? No me acuerdo en este momento, bueno, pero sí. Ahorita lo checamos. Bueno, esto quiere decir que el niño está sobreerotizado tanto por la madre o por el padre o por los hermanos o algún adulto que está siendo llamado a ser pareja o del padre o de la madre y que tiene una catexia sobreerotizada o más erotizada o una demanda como pareja y no como niño, como niña, ¿no? Entonces, el que un niño esté sobreerotizado, como tiene tanta energía sexual, así literal, y no sabe qué hacer con ella, pues porque todavía no es capaz de procesarla, pues de metabolizarla, entonces lo único que le va a hacer es tener más actividad, ¿no? Para quitarse toda esa libido que tiene de más y libido erotizada, y es la manera en que, digamos, tanto es la forma de que lo sintomatiza como una pedida de auxilio con el cuerpo, ¿no? También, entonces hay que pensar también que tanto el padre o la madre o los dos estén sobreerotizando al niño y le estén pidiendo cosas que le tienen que pedir a la pareja y no al niño, y por esa razón está más que activo, ¿no? Tiene de energía de más, ¿no? No sé si por ahí entraría Joyce McDougall, me parece que va por ahí la teoría. ¿no? Un cuerpo para dos le llaman a esta teoría, y precisamente hay un padre como muy debilitado, un padre casi ausente, que sería casi la misma situación que en el niño psicótico. Hay una madre muy narcisista que somete al niño, que le exige. El niño se tiene que adaptar a la madre y no la madre al niño. Entonces el niño crea un falso self donde le tiene que cumplir cosas a la madre. Entonces tiene que actuar como si fuera adulto, tiene que ser el adulto pequeño, el normópata, y esta sobreexcitación pues la tiene que descargar en alguna manera. Ella le hablaba de la desafectación, tenía que desprenderse del afecto que afectaba, pero algunas veces va a afectar al otro, y en este caso parece que afecta al niño. Las quejas que podrían ir para el adulto irían para el niño. Podría hablar del trabajo, podría hablar de presiones en la escuela, con la pareja, y el niño o la niña tratan de complacer a la madre y por eso se hiperactivan. Dice aquí Lore, un niño con hiperactividad puede ser tratado por medicamento psiquiátrico. Digamos, lo ideal es que no se le diera medicamento, ¿no? Bueno, si lo llevan con un psiquiatra, obvio que les va a dar medicamento porque pues eso es parte de su tratamiento, pero digamos, sería lo último en hacer a un niño, pues digamos, a un niño no se le debe de dar medicamentos, y de buenas a primeras, cuando mucho hay los antibióticos y así muy exagerado, pero tratamiento psiquiátrico pues no se debe de dar, pues, ¿no? Lo recomendable es la terapia, una psicoterapia, un psicoanálisis infantil,
que el problema es, o lo ven como problema de que o tarda más, o van a salir los problemas de los padres y todas las cosas, y eso es lo que no se quieren enterar los padres, y por eso la razón se van al tratamiento fácil, que es el de con una pastilla se le va a quitar y ya, Sí. Con ya eso no va hay a que estar hacer, quieto. ya no hay que hacer nada Ajá. más, ¿no? Entonces, digamos, esa es la desventaja del tratamiento psiquiátrico en los niños, es que, bueno, se le quita rápida la solución, pero el problema y sigue, digamos, también se duerme el problema, ¿no? El Ujú. conflicto se adormece, se le quita el medicamento y pues va a aparecer otra vez el problema, ¿no? Y si los padres son hiperactivos o no tienen paciencia, ¿cómo esperan que el niño vaya a ser paciente, ¿no? Claro. Ujú. Pues luego, ¿por qué se enferma? ¿Cómo es que surge? ¿Cuáles son las fallas? Aquí vendría esta parte. Lo primero sería por una interacción precoz, pero que fue defectuosa. ¿Con quién interactúa primero el niño? Pues obviamente primero con la madre. ¿Qué pasaría para que fallara esto? Pueden pasar muchas cosas. No necesariamente quiere decir que la madre no fue suficientemente buena, como decía Winnicott. Puede ser también que la madre haya muerto, que la madre haya estado deprimida, que la madre haya estado enferma, que el niño haya tenido algún problema de nacimiento y haya tenido que estar hospitalizado durante mucho tiempo. Puede haber muchos factores, pero aquí lo importante es que no se dio una buena comunicación al principio. Así que pareciera que la madre y el niño no se entienden, el padre y el niño no se entienden, y entonces están tratando de ver quién es el que habla. Y muchas veces lo que pasa es que el niño se tiene que adaptar, como ya dijimos, a los padres. Otra de estas causas, y que es de las más comunes, uno de los que ya había mencionado, la depresión materna. ¿Cuándo sería esta depresión materna? Sobre todo los 3 primeros meses del niño. Es lo más importante. Desde aquí se pueden marcar casos de psicosis, casos de enfermedades psicosomáticas, déficit de atención, la psicopatía también podría venir incluso desde esta etapa, donde el niño necesita formar una simbiosis con la madre. Si la madre está deprimida, toda la libido está depositada en el yo, así que necesita más libido para restablecerla. No tiene tiempo para pensar en objetos, no tiene tiempo para pensar en los demás, incluso a veces ni siquiera para alimentarse. Entonces, ¿cómo va a pensar en alimentar al niño? Inclusive esa depresión no viene desde el inicio del embarazo. Pareciera que esa noticia que se le da no fuera tan placentera y está en este estado de depresión, y al momento de que nace el niño, de alguna manera pues también introyecta esa propia depresión en el niño, ¿sí? En la cual pues no va a dejar tampoco que se haga esa simbiosis con la madre, ¿sí? Pareciera que sería como un repelente, digámoslo así, ¿no? Pierre Boulanier, por ejemplo, hablaba de ese tema y decía que la madre del niño psicótico, que en este caso no es psicótico, pero sí tiene rasgos que pudieron terminar en psicosis, es una madre que vive el embarazo como si fuera algo orgánico nada más. Es algo que crece en el cuerpo, pero nunca hubo la fantasía de cómo se va a ver el niño, cómo lo vamos a poner, qué va a ser de grande. Todo eso no existe. El niño va a cumplir nada más como para decir tengo a alguien o tengo algo extra. Le va a robar el narcisismo al niño para ella sentirse completa, no para que el niño se sienta completo. Sí, ahí tienen más la fantasía de estar embarazadas, estar completas, que, bueno, el deseo de estar completas más que el deseo de estar, tener un hijo, ¿no? Que son dos deseos diferentes, pues. Se pueden tener los dos o nomás se puede tener uno, ¿no? Pero lo ideal es que estén los dos, pues, claro, ¿no? Sería más como el deseo de ser madre que el de tener hijos, ¿no? Ajá. Otra de estas teorías que podrían llevar al fracaso al niño, que llevarían a la hiperactividad, sería el atosigamiento educativo. Las madres que se preocupan mucho porque el niño ya pueda caminar, ya pueda hablar, ya se viste solo, lo están presionando demasiado, lo están sobreerotizando también. Es que él ya puede solito, mira, ya se sirve la comida y tiene 2 meses, no es cierto. No tanto así, pero quisieran eso, ¿no? Pero sí hay demasiada presión, son unos padres que se imponen. Sí, de hecho, yo conocí el caso, de una niña, que la mamá le dejaba la comida en la cuna cuando la niña, de hecho, apenas tenía 8 meses. Y la dejaba ahí y decía, es que ella ya puede comer sola. Entonces, pues, imagínate, o sea, estamos hablando que puede presentar este tipo de problemas. Sí. Sería casi como dejarle un platito a un gatito o algo por el estilo. Lo tratan literalmente sí, o sea, así. No lo reconocen como sujeto al niño. Otra de estas teorías también sería el de las madres nerviosas o madres ansiosas. Hace rato hablábamos un poco de eso. La madre ansiosa, cualquier ruidito que haga el niño se va a poner
a explotar, lo va a gritar, lo va a golpear, lo va a amenazar. Así que el niño aprende ni siquiera a moverse. Va a estar temblando literalmente de miedo y finalmente lo sigue manifestando en su cuerpo. Cada vez que se pone ansioso, empieza a ponerse a temblar. Cada vez que le mencionan algún problema, el niño o el adulto también se puede poner ya ansioso y ya no se puede controlar. Inclusive este tipo de madres que son tan nerviosas, pareciera que también hay niños que llegan a desarrollar como ciertas alergias, ¿sí? Podría ser como la alergia al polvo, o de esas mamás que llegan hasta a forrar todos los muebles, los peluches o todo lo que tenga el niño a su alcance con plástico, por el hecho de que no se quiera angustiar por aquello que le pueda pasar al niño. Entonces de alguna manera eso también los inmoviliza y se quedan como a la espera de qué me va a pasar siempre, ¿sí? Entonces el niño es incapaz al final de ser pues un sujeto, termina siendo un objeto más adherido a todos los objetos que están en casa. Sí, pues esto también, por ejemplo, se ve en las que abrigan demasiado a sus hijos cuando está haciendo calor, ¿no? Digo, a lo mejor es un ejemplo chiquito o muy, que no pasa desapercibido, digo que pasa desapercibido, pero que pues ahí está, ¿no? O sea, no lo dejan ni siquiera sentir ni el calor ni el frío. Ahí también Pierre Aulanier, por ejemplo, hablaba de la violencia secundaria. La madre no pone atención en el deseo del niño y lo empieza a alienar. Así que el niño ya no reconoce su cuerpo. Ya no reconoce ni siquiera el hambre, no reconoce el dolor, no reconoce el placer ni el displacer, porque depende del otro para que le diga qué es lo que sí le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que necesita. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un adolescente que se queda inmóvil? Precisamente pasó eso. Todo el tiempo le dijeron qué era lo que tenía que hacer, y si ya no hay nadie que le diga qué hacer, pues se va a quedar como niño. Bueno, Daniela nos manda saludos desde Venezuela. Saludos, Daniela. Saludos. Excelente tema. Guadalupe de Jalapa también. Saludos, Guadalupe. Buen tema. Y Sandra también nos manda saludos. Saludos para Sandra también. Sandra, ahí está. Finalmente, otra de estas clasificaciones sería una pobre investidura del entorno maternal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sería el entorno maternal? Pues es todo lo que rodea a la madre. Pareciera que este tipo de madres no se preocupan por presentarle cosas al niño. Lo único que existe para el niño es la mamá. Y si no está la mamá, no hay nadie. Se quedan solos, se quedan abandonados, y por eso también se ponen tan angustiantes. Entonces, ¿qué pasaría? Necesitaría que le presentáramos diferentes objetos, necesitaría empezarse a separar de la madre, pero la madre no se quiere separar del niño o de la niña porque es lo que la completa. No la quiere soltar. ¿Qué tratamiento incluiría la hiperactividad? Hay diferentes tipos y dependiendo de la gravedad del caso es como vamos a empezar. Primero tendríamos que ver si ese niño, si esa niña, en caso de que fuera adulto, tiene la capacidad de asociar. ¿Qué tanto puede permanecer sentado? ¿Qué tanto puede atendernos? Hay niños que una vez que se empiezan a mover ya no se pueden tranquilizar, así que no podríamos comenzar con una psicoterapia individual. ¿Qué tendría que venir ahí primero? Algunos autores mencionan que fisioterapia. El fisioterapeuta como tal no puede interpretar lo que nosotros interpretaríamos, pero sí podemos estar en contacto con él. Le pedimos al fisioterapeuta que haga unas notas, él le va a ayudar a reconocer su cuerpo, a que se dé cuenta cuando está haciendo demasiado ruido, cuando golpea a los demás, cuando es violento. Y una vez que ya controla su cuerpo, que digamos ya está apropiándose de su yo corporal, se está uniendo el psiquisoma otra vez, le vamos a ayudar nosotros a interpretar todo eso que nos dan las notas. Poco a poco lo va a llevar a que el niño pueda pensar o que ya pueda ponerle palabras a lo que siente, y entonces ya que puede asociar, empezaría con nosotros. Va a psicoterapia infantil, terapia de juego, mencionan ciertas variaciones, por ejemplo en la técnica los autores, se recomienda que sea frente a frente. Si el niño está de espaldas a nosotros, como en el caso de un adulto, se pierde. Necesita estar en contacto con alguien. Necesita una referencia. Esta referencia fue la que faltó precisamente en la infancia. Sí, ese sostenimiento o esa contención que no tuvo. Y ahí estamos nosotros para contener y para sostener al niño. Tiene que ser un poco más activo. Aquí no podemos quedarnos nosotros callados, porque si no el niño se va a poner todo hiperactivo, y no es lo que se busca. Algunas de las recomendaciones que dan los autores es que hagamos ciertos dictados. Nosotros no vamos a poner todo lo que tiene que decir el niño, pero podemos comenzar con: había una vez en un pueblo, y al niño empieza con la historia. ¿Qué había en ese pueblo? No, pues había un mago. Ok. ¿Y qué hacía ese mago?
le vamos ayudando al niño, lo vamos guiando para que cree una historia y después le vamos a pedir que nos trate de interpretar esa historia. Algo así como una retroalimentación. Y nosotros ya podemos interpretar. Sigue siendo el niño el que da el material, pero nosotros tenemos que empujar un poco. Y una vez que el niño va avanzando, ya puede hacer asociaciones más libres. Ya puede hacer modelados y todo ese tipo de actividades que se hacen en psicoterapia infantil. Podemos jugar también con algunas historias. Podemos jugar interpretando personajes. Suponiendo que jugáramos con el niño, le pedimos al niño que se le ocurre jugar. Si no dice nada, nosotros proponemos algo, proponemos algún personaje, él nos dice qué va a ser ese personaje y es ahí donde ya empezamos a interpretar. De alguna u otra manera el analista toma la forma activa, no tanto pasivamente, o sea, tendrá que ser como que el primero en darle la pauta para que él siga el análisis. Nos manda saludos Sonia Liliana desde Colombia. Saludos, Sonia. Saludos, Internacionales. Fíjate, desde allá. Muy bien. Bueno, otra, ahorita que estaban hablando del tema también me acordaba que esta enfermedad del TDAH es una enfermedad nueva, digamos, eso todavía en los 80s no existía, pero también es por la exigencia, bueno, parte, digamos, del ambiente, de la exigencia de los padres a que los niños tengan éxito en todos lados, ¿no? Digamos, en la escuela, en los deportes, en la familia, que sean como altamente competitivos y se les exige de más cuando pues es un niño de primaria, dices tú, pues ¿qué puede hacer un niño de primaria, no? Ahí me ha tocado ver escuelas o sí como centros como de cuidados, bueno, como guarderías, pero bueno, más o menos como guarderías, pero no tanto como guarderías, ándale, ¿no? Para niños donde dicen el éxito y vas a tener el éxito rápido. Pues es un niño de 6 años, ¿cómo va a tener éxito, no? ¿Por qué no lo dejan ser un niño normal, que tenga una vida pues común, es como cualquier otro niño, que no esté obligado a ganarlo todo, ¿no? O a ser exitoso en todos lados, pues. Es más bien el hambre de los padres de que tengan niños exitosos y que los saquen, pues no sé, de la pobreza, de la ignominia, de lo que ustedes quieran, ¿no? Y digo, yo no pude, pero mi hijo sí. Pero el niño jamás ha pedido eso, ¿no? Yo quiero que me lleven a esa escuela para ser exitoso. No, pues ¿cuándo lo va a hacer? Entonces es más bien, digamos, si hay unos hijos con estos problemas hiperactivos, es que hay unos padres demasiado fantasiosos, digamos, hiperfantasía, pero digo hiperfantasía, que quieren que los hijos cumplan sus deseos, ¿no? Y pues para eso son. El problema es que esas escuelas ahí están y se ponen de moda y pues ni quien las pare, el detalle hay gente que pone ahí a sus hijos esperando no sé qué. Pues los llegan a saturar tanto, ¿no? Que inclusive están desde las, creo que 8 de la mañana, el pobre niño despierto, va a la primaria, después de eso va a comer, pero después se va a la clase de inglés, después a la de karate y después a la de natación, luego al día siguiente toman otra clase diferente, entonces pareciera que los papás quisieran cumplir todos los deseos habidos y por haber que no pudieron hacer. Exactamente, ¿no? Y como que también, como que si tuvieran tantas actividades, eso les diera herramientas, así entre comillas, para alcanzar sus objetivos o vayan a ser exitosos en todo lo que hagan, en lo que sea, ¿no? Cuando también ese es otro gran error de los padres de que van a tener éxito con lo que hagan, en lo que hagan. No, van a tener éxito en lo que se preparen y tengan primero la habilidad y luego se preparen y ya luego pues se dediquen a eso, ¿no? Pero no así nomás porque donde lo pongan ya es loro, ¿verdad? Sí, o a veces por ejemplo en kinder, que ya salga del kinder leyendo, o actividades que todavía para su edad no son aptas. Esa es otra de las cosas que también en la actualidad se ve. Yo conozco una primaria, no me acuerdo cómo se llama, pero les enseñan mandarín, les enseñan algo de administración de empresas, en serio, en la primaria. No les dicen como tal la administración de empresas, pero al final una persona que conozco terminó haciendo como un puesto de limonadas, pero así como de administración. Todo lo tenía, los costos y todo, las ganancias, todo lo que iban a sacar. Entonces sí se les exige demasiado. Totalmente.
No todos los niños van a soportar la psicoterapia individual. Algunos de ellos al principio van a psicoterapia grupal, entonces se toman varios niños ahí en grupo, se hacen también como una historia entre todo el grupo, escriben digamos un cuento, se escenifica algo, se pone una escena, un guión, y después se le pregunta a cada niño cómo se sintió en ese personaje. Es como para ir apropiándose de su propio cuerpo. Una vez que el niño ya se siente más tranquilo, entonces ahora sí, otra vez, lo pasamos ya a psicoterapia individual. De hecho, pues el estar en grupo como que le da más sostén al niño que estando solo. Sí, los demás le van a dar ese mismo sostén que él no tiene. Digamos, en todo tipo de grupos, el grupo sirve de apoyo. El grupo brinda un yo, un yo auxiliar, si lo quieren ver de esa manera, para que el niño pueda pensar, para que el niño se sienta tranquilo, se siente desinhibido. ¿Por qué? Porque todos lo están haciendo, así no se siente limitado, no tiene que cumplir con las exigencias de los padres y por eso ya puede representarse a sí mismo. Y también le da la capacidad de interactuar en el grupo, que es otra cosa que normalmente no hace el niño hiperactivo. Sí. Otra también interpretación que podríamos dar, ahorita se me ocurrió, el niño en el grupo puede cargar con las angustias y las ansiedades de todos los demás. Todo lo que no toleran se lo pueden depositar a un niño para que este niño se vaya, para que lo terminen sacando. Entonces, toda la inquietud de los niños se la depositan a uno, que es el más hiperactivo, y ese niño hiperactivo es el que va a ser el niño problema. Y pareciera que una vez que lo sacan ya todo se resolvió, pero siempre va a surgir otro que va a ser el niño hiperactivo, que va a ser el niño que golpea o el niño que es golpeado. Que es lo que pasa mucho en los grupos de primaria, ¿no? Que pareciera que se reproduce una y otra vez, ¿no? En cada grupo pareciera que las maestras tienen que lidiar como con 4 o 5 personas que lidian con la situación de hiperactividad, ¿sí? Pero al final esa propia hiperactividad también hace alusión a que el propio maestro no puede con tantos vínculos a la vez, ¿sí? Entonces de alguna manera empieza a brincar la situación de ese vínculo que no se puede establecer y de alguna manera el niño a partir de esa hiperactividad, lo empieza a enunciar, ¿sí? No puedes con tanto, ¿sí? Entonces de alguna manera también esa sobreexigencia que tiene el maestro sobre él la proyectan esos niños y terminan por ser los niños problema, ¿no? Finalmente, pues, ¿cómo podríamos ayudar a estos niños? Si alguno de ustedes ya lo ha detectado, si se dieron cuenta con el programa. Lo primero es que les faltó holding. ¿Qué es el holding? El sostenerlo, el cargarlo, los cuidados que tiene. Si el niño ya está un poco más grande, ya no podríamos cumplir con eso. La omnipotencia. ¿Qué tanto se sintió el niño que era el único? Hay ocasiones donde nace otro hijo a los 9, 10 meses, no sé, o apenas salió de ese embarazo la madre y luego viene otro niño. Entonces el niño no tuvo la oportunidad de ser el único en su casa, o tal vez convive con otras personas, con otros primos, no sé. El niño tendría que tener esta fantasía. Si no la tuvo, ya no la va a poder tener. Eso no podríamos ayudarle en ese momento, hasta en psicoterapia. La continuidad existencial, eso tampoco podríamos tenerlo. Eso lo tuvo que haber pasado en el caso de muy pequeño. En donde sí podríamos empezar a ayudar es a que el niño empiece a apropiarse de su cuerpo. Una de estas formas es dándole un espacio personal, que se haga lo que quiera en su cuarto, que tenga un lugar privado, no revisarle los cajones, él puede tener lo que quiera. Tener juguetes propios, que pueda hacer lo que quiera con esos juguetes. Si el niño quiere brincar en la cama, que brinque en la cama. Tiene que tener un lugar para él mismo. Tiene que apropiarse de su cuerpo tiene que tener límites. Los adultos no tienen por qué ir más allá de su cuerpo. Espérame, dice aquí, dice el hilo de Colombia. ¿Cuál es la participación de la escuela y los profesores? Me imagino yo en la educación de los niños, en el tratamiento de la... Más que nada tendrían que tener mucha paciencia. Tendrían que haber, yo creo, pláticas a nivel de las escuelas para que se hable de cómo es el problema, cómo evitar que se agrave, que entiendan que es un niño que necesita ayuda, que no lo tienen que presionar tanto. Y que aparte lo integren, porque una de las cosas que hacen es que en lugar de hacerlo parte del grupo, lo sacan, o sea, lo dejan hacer otras actividades cuando lo ideal es precisamente que se integre a los demás. Y dice Daniela, ¿cómo se incluirían a los padres en la psicoterapia del niño?
Dice, otras corrientes lo hacen, pero no sé cómo lo haría el psicoanálisis. Pues también los incluye, son Sí. parte aunque una característica del psicoanálisis infantil es que, bueno, el niño es el que está en terapia, pero también se debe de incluir a la madre, mínimo, como dijera Mahler, en la terapia tripartita, o por lo menos se le orienta como para qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, porque, digamos, si un niño está enfermo, es porque los padres también están enfermos, no nomás es el niño problema, sino son los padres problemas también, ¿no? Ahí es el detalle. Otra ayuda también que le podemos dar es presentarle objetos. El objeto transicional de Winnicott, un juguete que el niño pueda hacer lo que quiera con ese juguete. El objeto mamaizado de Dolto, ponerle palabras a los objetos en el cuarto del niño para que se sienta más seguro a su propio cuerpo, hablarle y decirle, estas son tus manos, tus pies, tu cuerpo, para que se apropie también de ese cuerpo. Eso le puede ayudar mucho a estos niños. Bueno, pues Ahora que sí. tengan una excelente noche y los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, buena tarde. Hasta la próxima.